Hasta este momento hemos visto diferentes aspectos que se pueden aplicar en Next.js, como la metadata, canonicals, entre otros. El día de hoy vamos a hablar sobre los sitemaps. Los sitemaps permiten que el sitio se pueda estructurar de una mejor manera. Es importante mencionar que si bien los sitemaps nos permiten tener una mejor estructura de sitio, no son la primera opción que Google utiliza para rastrear un sitio web. Y para ello les voy a mostrar a continuación una gráfica. Bien, al día de hoy Google no necesita realmente el sitemap para poder posicionar un sitio web, pero es una buena práctica. Además, permite que cuando necesitamos hacer algún tipo de auditoría técnica, es mucho más sencillo ver cómo está estructurado el proyecto. Google puede llegar a cualquiera de nuestras páginas y desde allí puede comenzar a visitar el sitio web mediante los enlaces que tiene de manera interna. Por ejemplo, supongamos que esta araña azul que está aquí es Googlebot. Googlebot llega a esta página en rojo y mediante los enlaces internos que tiene el proyecto en las diferentes secciones puede comenzar a visitar las otras páginas que el proyecto tiene, siempre y cuando estas páginas sean indexables, que no sean páginas que estén marcadas como no index. Entonces, aquí podemos ver cómo Google podría eventualmente ir rastreando esta página. Es importante mencionar y quiero aclarar que el hecho de que una página tenga no index no quiere decir de que Google no la va a rastrear, sino que simplemente no la va a posicionar. Y de esta manera es como Google, mediante lo que sería Googlebot, mediante las arañas conocida popularmente, es como puede empezar a rastrear un sitio web principalmente mediante los enlaces que este proyecto tenga. Es por eso que los enlaces internos en un proyecto son muy importantes, principalmente que enlacen hacia las secciones que están relacionadas con el contenido principal del artículo. Por ejemplo, supongamos que yo estoy hablando en este artículo de color rojo de temas de seguro. Entonces yo tengo una página en color amarillo, por ejemplo, o más bien este color rosa, que es una calculadora de cómo saber cuánto sería un aproximado que yo voy a pagar por el seguro de mi auto. Entonces, esto tiene sentido que yo creo un enlace hasta esa sección porque le está ayudando al usuario a encontrar un contenido relacionado. Siempre los enlaces internos se tienen que crear con esa coherencia, se tienen que crear con esa intención de ayudar al usuario, principalmente más allá de temas de posicionamiento. Ahora bien, yendo hacia lo que es el tema del sitemap, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El sitemap nos permite a nosotros, como había mencionado, tener una mejor estructura de proyecto. Además, eventualmente Google también puede seguir enlaces mediante este tipo de configuración, pero no es como la regla oficial. Es decir, no es que por no tener un sitemap Google no nos va a posicionar. Estamos en nuestro proyecto de ejemplo de Next.js. Para acceder a nuestro sitemap, simplemente tenemos que colocar slash sitemap, como pueden ver aquí, sitemap.xml o sitemap XML. Automáticamente nos va a llevar a esta sección donde vamos a ver, valga la redundancia, el sitemap en formato XML, que es el formato que nos va a permitir ver y configurar lo que serían las URLs que se contienen. Por ejemplo, hay diferentes maneras de configurar el sitemap, pero en este caso estamos mostrando obviamente la URL principal aquí arriba, que sería el home, cuándo fue la última fecha que se actualizó, por ejemplo, y la prioridad. Ahora bien, el hecho que yo coloque aquí que la prioridad es 1 y aquí abajo la prioridad 1.8 no quiere decir de que me va a posicionar mejor esta URL que la otra. Simplemente es para un tema de estandarización realmente. Como les había mencionado, Google no va a posicionar un sitio de acuerdo a cómo esté el sitemap estructurado, sino mediante muchos otros factores. El sitemap sí es importante, pero no es que no tenerlo no se va a posicionar el proyecto. Entonces, ahora, nosotros ya vimos cómo se crea, o más bien cómo funciona el sitemap de nuestro proyecto. Ahora vamos a aprender de una manera sencilla cómo agregar un sitemap estático, porque también hay sitemap dinámicos dentro de Next.js, lo cual es lo más óptimo cuando tenemos proyectos grandes. Pero para ello hay que hacer toda una configuración aparte y, bueno, saber Next.js también de programación y demás para poder crearlo. Y como les había mencionado, esta no es una clase de programación, pero sí les voy a dar los conceptos para que ustedes los puedan tener en cuenta y puedan al menos dialogar en lo que aprenden un poco más del tema de programación con con el equipo de desarrollo para que puedan entender qué es lo que van a solicitar. Entonces, suponiendo que tenemos un sitemap estático en este caso, vamos a aprender a crearlo. Entonces, vamos a pasar a la documentación de Next.js donde nos explica cómo crear un sitemap. Aquí en la documentación nos da toda la información de cómo crear el sitemap
con Next.js, también si lo queremos aplicar con TypeScript, pero en este caso vamos a enfocarnos en lo más sencillo, en la parte del sitemap, que es lo que nosotros necesitamos. Vamos a hacer esto un poco más grande para poderlo apreciar mejor. Podemos ver cómo aquí nos está dando un ejemplo de sitemap. Aquí nos está colocando que, bueno, la URL, la última fecha que se actualizó, el cambio con frecuencia y la prioridad. Entonces, de esta manera nosotros podríamos implementar este sitemap en nuestro sitio. Ahora bien, podemos también utilizar algún tipo de herramienta en línea, suponiendo que tenemos una pequeña aplicación o un pequeño sitio web. Hay maneras de generar estos sitemaps de manera estática. Por ejemplo, tenemos este sitio web que se llama xmlsitemaps.com. Aquí lo que vamos a hacer es ingresar la URL de nuestro proyecto y le damos Start. A continuación, esta herramienta va a escanear las URLs que tenemos dentro del proyecto y nos va a dar pues ese sitemap. Vamos a ir a View Sitemap y nuevamente, esto funciona obviamente para pequeños proyectos, para proyectos grandes donde tenemos que generar un sitemap dinámico, pues tenemos que hacer toda la configuración de acuerdo a lo que Next.js nos está indicando para poder extraer esa información de acuerdo a las secciones, por ejemplo, las páginas, los artículos de post y otras secciones que tengamos eventualmente para luego transformarlo en un archivo XML. Pero bueno, vamos a continuar con el ejemplo. Nosotros podríamos crear el archivo sitemap aquí o simplemente podemos arrastrar el que ya hemos creado. Para el ejemplo, vamos a arrastrar el que ya hemos creado y lo vamos a colocar dentro de app. Si lo colocamos aquí afuera, no va a funcionar. Tiene que ser dentro de app. Listo. Aquí, como podemos ver, ya tenemos el proyecto. Entonces, aquí podríamos, pues, eliminar esta sección que realmente no la necesitamos, pero bueno, la vamos a dejar tal cual. Como pueden ver, aquí me está brindando lo que sería una URL únicamente, que sería el home. Y no me está brindando lo que sería el tema de prioridad y demás. Podemos dejarlo así. Realmente no es necesario que lo estemos colocando el tema de prioridad. O bien podríamos también utilizar el que nos da, en este caso, Vercel de ejemplo. Vamos a venir aquí al principio. También podríamos copiarlo. Podríamos venir a lo que es nuestro proyecto y lo pegamos aquí. Como pueden ver, es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar este para ver el que nos da Vercel. Ok, aquí como pueden ver tenemos las URLs que pues no son de nuestro proyecto. Vamos a borrar esta sección que está aquí y vamos a dejar únicamente dos porque es para el ejemplo. Entonces podemos ir a nuestro proyecto, el cual está aquí. Vamos a eliminar esto que dice sitemap.xml y vamos a dejar simplemente el home. Recuerden que teníamos el home y lo que era tienda. Entonces vamos a ir a nuestro proyecto nuevamente y aquí vamos a reemplazar esta sección de aquí y vamos a colocar el home de nuestro proyecto, como pueden ver, y en esta sección de abajo vamos a reemplazar y colocar lo que sería la sección tienda. Así de sencillo. Aquí podríamos actualizar la fecha 2024. Y bueno, vamos a dejarlo con esta prioridad, que el home sea la prioridad 1 y lo que sería esta página de tienda la prioridad 0.8, que sería la prioridad 2, por así decirlo. Aquí que se actualiza anual o mensualmente. Esto realmente no es que sea tan necesario, pero lo vamos a dejar tal cual. Entonces, ya tenemos el sitemap generado dentro de nuestro proyecto. Ahora, si nosotros vamos a lo que sería el localhost de nuestro proyecto, por ejemplo, aquí ya lo tenemos también. Ahora vamos a enviar este sitemap que recién hemos creado, un sitemap estático, a lo que sería nuestro GitHub para que se haga el deploy en Vercel. Si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo que vayas a la clase número 1, donde aprendimos cómo crear nuestro proyecto y subirlo a Vercel. Continuando, ahora vamos a ir a lo que sería la sección del deployment para enviarlo a Vercel. Ok, una vez que ya el proyecto se está enviando a Vercel, o más bien a nuestro GitHub para que se haga el deploy en Vercel. Como podemos ver, si recargamos, vamos a ver que el proyecto aquí ya va a empezar a actualizarse y vamos a ver si ya el proyecto está disponible en lo que sería nuestro sitio web nuevamente. Vamos a esperar un momento y bueno, parece que ya está listo. Entonces vamos a ir nuevamente a lo que sería sitemap, sitemap.xml y aquí está nuestro sitemap nuevamente. Como pueden ver, así de sencillo, nosotros podemos implementar un sitemap estático en nuestro proyecto de Next.js. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos este sitemap, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, lo podríamos agregar si ya tenemos nuestro proyecto dado de alta en Google Search Console. Podemos ir a Google Search Console y agregarlo en la sección de sitemap. Simplemente agregan aquí lo que sería la sección sitemap.xml nada más
y listo, le dan Submit. Este es un ejemplo del sitemap del proyecto de experimento de finanzas que he creado y del cual ustedes van a encontrar también en la descripción de este video o en las tarjetas aquí arriba la serie completa. Son 15 clases. Pero bueno, el sitemap nos permite a nosotros, como pueden ver aquí, ver mucha información de nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos ver cuántas URLs se han descubierto y demás. Y bueno, en la clase del día de hoy vimos de una manera sencilla cómo agregar un sitemap estático a nuestro proyecto de Next.js, cómo subirlo y además cómo podemos validar que el proyecto o el sitemap más bien esté funcionando de manera adecuada. Recuerda que si te ha gustado este tipo de clases, te puedes suscribir al canal. Vienen más clases como esta y además vienen otros cursos que se estarán subiendo próximamente al canal. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.